manantial de agua dulce en el centro de Florida. El agua es tan transparente que parece una piscina, templada todo el año, con el fondo de arena blanca visible a 3 metros de profundidad. Hay familias flotando en donas de colores, niños que se lanzan desde el muelle de madera, el sol cayendo entre los cipreses. Es la postal exacta del paraíso barato y feliz. Y en esa agua transparente, a la vista de todos, hay más cosas capaces de matarte que en casi cualquier otro estado del país. Una de ellas ni siquiera vas a poder verla. Y no entra por la boca, ni por una mordida. Entra por la nariz. La gente cree que Florida se resume en caimanes, y que basta con no meterse en el pantano. Es media verdad. ¿El caimán es lo que ves? El caimán es el que sale en las postales y en las noticias. El problema es todo lo demás. Lo que Florida esconde en la arena de la playa donde juegan tus hijos, en el canal que pasa justo detrás de las casas, y en ese manantial precioso al que llevas a la familia el domingo. Porque este es el único estado donde conviven caimanes y cocodrilos de verdad. Donde hay serpientes invasoras de 5 metros que nadie invitó. Donde se registran más mordeduras de tiburón que en ningún otro punto del planeta. Y donde el agua dulce está templada los 12 meses del año. ¿Qué es, exactamente, lo que necesita la cosa que remata esta lista? Hoy contamos los 11 animales más peligrosos de Florida. Esos que los que viven aquí evitan a toda costa, no por dramáticos, sino porque los conocen. De los que se esconden a plena vista a los que jamás imaginarías. Y en el número 1 hay una sorpresa que te va a cambiar la forma de mirar el agua bonita. Vamos con el número 11. El número 11 no vive en el pantano remoto, vive en tu calle. Contenedores volcados al amanecer en un barrio a las afueras de Orlando, basura desparramada, y un oso negro de Florida trotando entre los coches. Florida tiene una población de osos negros que se recuperó bien, y con las urbanizaciones comiéndose el bosque, el resultado era inevitable. El oso descubrió que la basura humana es el buffet más fácil del mundo. Los ataques a personas son raros, y ese matiz importa. El oso negro es, en el fondo, un animal tímido que prefiere huir. Pero es un animal grande y fuerte, y los encuentros ya no son excepcionales, son cotidianos. En el garaje, en la terraza, junto a la piscina, revolviendo la nevera del porche. Y el problema no es el oso, es la costumbre, en ambos sentidos. Cuando un oso deja de asustarse de nosotros y nosotros dejamos de respetarlo, alguien acaba mal. Un oso que aprende que en tu calle siempre hay comida, deja de ser un animal de paso y se convierte en un vecino de 200 kilos con una rutina fija. Y ahí es cuando llegan los sustos. Alguien que sale de noche a sacar la basura y se topa de frente con él. Un perro que le ladra en el jardín. Un contenedor que el oso ya considera suyo. Es la primera lección de Florida, y va a repetirse en toda esta lista. Aquí lo salvaje no está lejos, no está en un parque nacional remoto, está al otro lado de la valla, en el canal de la esquina, en la arena donde pisas. Suscríbete si creías que en Florida solo había caimanes. El número 10 lo hueles antes de verlo. Tierra levantada en franjas al borde de un humedal, como si alguien hubiera pasado un arado de noche. Un jabalí salvaje, un cerdo asilvestrado que no debería estar aquí, y que se ha extendido por todos los pantanos y sabanas del estado. ¿No tiene veneno ni astucia? Tiene masa, colmillos y muy mal genio. Un macho adulto puede pesar como una persona y media, y cuando se siente acorralado, o cuando una hembra cree que amenazas a sus crías escondidas en la maleza, carga de frente, sin aviso. En Florida su daño mayor es ecológico. Destroza los humedales, remueve las orillas y arrasa los nidos de aves y tortugas, alterando un ecosistema que ya estaba bajo presión. Pero un animal así de grande, que se mueve en piaras y de noche, y que ya no le teme a nada, es exactamente con lo que no quieres cruzarte en la penumbra de un sendero de pantano. No te caza, simplemente no se aparta. El número 9 es el secreto mejor guardado del estado, y es más rareza que amenaza. Un rastro en el barro de un sendero del suroeste de Florida, más ancho de lo que debería, sin marca de uñas. La pantera de Florida. Sí, Florida tiene su propio gran felino, una subpoblación de puma que quedó aislada aquí y que estuvo al borde mismo de la extinción, reducida a unas pocas decenas de ejemplares. Hoy sobrevive, apenas, en los bosques y humedales del suroeste. Y hay que ser justo. Los ataques a personas son prácticamente inexistentes. Esta pantera está mucho más amenazada por nosotros, por las carreteras, sobre todo, que nosotros por ella. Está en la lista por lo que significa que en el estado de las playas, los parques temáticos y los campos de golf todavía queda un depredador de emboscada de verdad, moviéndose en silencio a pocos kilómetros de la civilización, y que casi ningún visitante sabe que existe. Es un cazador de emboscada de verdad,
con la misma mecánica silenciosa de cualquier puma. Se mueve de noche, cubre territorios enormes y desaparece antes de que sepas que estuvo. Si alguna vez conduces por las carreteras del suroeste del estado y ves esos carteles amarillos con la silueta de un felino y un límite de velocidad especial, no son decorativos, son el intento de salvar a los pocos ejemplares que quedan de morir bajo las ruedas. Da que pensar que el animal más majestuoso de esta lista sea también el que más nos necesita a nosotros para seguir existiendo. El número 8 no debería estar en este continente, y esa es toda su historia. Algo enorme, grueso y perfectamente quieto entre la hierba alta del Everglades, con un patrón de manchas que lo borra del paisaje. Una pitón birmana. Llegó a Florida por el comercio de mascotas exóticas, animales soltados o escapados, y encontró el paraíso. Calor todo el año, humedad, agua y presas sin fin. Sin depredadores que la controlen, se ha establecido y ha crecido hasta tamaños de varios metros, y ha arrasado la fauna del parque. En amplias zonas del Everglades, las poblaciones de mapaches, zarigüeyas y conejos se desplomaron. Para un humano adulto, el peligro directo es bajo, y conviene decirlo con claridad. Pero es una constrictora enorme y silenciosa en un ecosistema que no la vio venir, y es el recordatorio más brutal de esta lista. En Florida, no todo lo peligroso evolucionó aquí. Parte llegó en una caja, alguien abrió la caja, y ya no hay marcha atrás. El Estado organiza cacerías oficiales y paga a cazadores para intentar contener la población, y aún así los expertos reconocen que erradicarlas es prácticamente imposible. Son casi invisibles en la vegetación, ponen decenas de huevos, y el Everglades es un laberinto de agua y hierba del tamaño de un país pequeño. Ver una de cerca es una experiencia que descoloca. Un animal tan largo como un coche, moviéndose en absoluto silencio por un ecosistema que jamás desarrolló defensas contra él. No está aquí por la naturaleza, está aquí por nosotros. El número 7 es la sorpresa que casi nadie se cree la primera vez. Todo el mundo sabe que en Estados Unidos hay caimanes. Casi nadie sabe que también hay cocodrilos de verdad. Y solo en un sitio, el extremo sur de Florida. El cocodrilo americano vive en las aguas salobres del sur del estado, en los manglares y las bahías, y se distingue del caimán por su hocico más estrecho y puntiagudo, y su color más grisáceo. Es mucho más raro, mucho más esquivo, y por eso mismo es un dato que descoloca. Florida es el único lugar del planeta donde el caimán americano y el cocodrilo americano comparten territorio. A diferencia del caimán, el cocodrilo americano tolera bien la sal, así que ocupa un terreno que el caimán no domina: los manglares, las bahías y los canales salobres del sur, incluidos algunos que pasan justo por urbanizaciones y marinas de Los Cayos y la zona de Miami. Es notablemente más esquivo y menos agresivo hacia las personas que sus primos de otros continentes. El cocodrilo del Nilo o el marino son otra historia completamente distinta, y la mayoría de sus encuentros con humanos terminan con el animal desapareciendo bajo el agua. Pero piensa en lo que significa cuando estás flotando en un canal del sur del estado. Hay dos linajes distintos de gigantes acorazados capaces de vivir en esa agua, separados por millones de años de evolución, y la mayoría de la gente solo sabía de la existencia de uno. El número 6 es el rey indiscutible de la imagen de Florida, y aquí viene el giro. No es el número 1. Una línea de lomo y dos ojos apenas rompiendo la superficie de un canal detrás de una urbanización, de la laguna de un campo de golf, del estanque de un parque de barrio. El caimán americano. Es depredación en su forma más antigua y más eficiente. Se queda inmóvil durante horas, pareciendo un tronco más entre los troncos, calculando la distancia exacta, y explota en un solo movimiento con una de las mordidas más potentes del reino animal, seguido de ese giro violento que arrastra hacia el fondo. No hay malentendido posible. Para un caimán grande, cualquier cosa del tamaño correcto que se acerque demasiado a la orilla es, sencillamente, comida. Y en Florida no vive en un pantano lejano. Vive en el agua que tienes a 50 metros de la puerta de casa. Los ataques son raros para la cantidad de caimanes que hay. Y en Florida hay cientos de miles. Pero cuando ocurren, casi siempre ocurren en el mismo sitio, la orilla. Al agacharse a recoger algo, al meter el pie para refrescarse, al dejar que el perro beba, al pasear demasiado cerca del borde, al anochecer, que es cuando más activos están. La regla que repiten los locales es simple y poco romántica. En Florida, se asume que cualquier masa de agua dulce puede tener uno dentro, por pequeña o urbana que parezca, porque el canal de la urbanización y el estanque del parque están conectados a un sistema de humedales que cubre medio estado. No es un animal que invadió tu barrio. Tu barrio se construyó encima de su casa.
Del 3 al 1 deja de morder y empieza a ser invisible. Quédate. El número 5 convierte a Florida en un récord mundial incómodo. Es el lugar del planeta donde más mordeduras de tiburón se registran cada año, con diferencia. Suena aterrador hasta que entiendes el porqué, y el porqué lo cambia todo. No es que las aguas de Florida estén llenas de asesinos, es que Florida combina agua caliente todo el año, olas de rompiente turbias llenas de peces pequeños y millones de personas metidas en el agua durante los 12 meses. La inmensa mayoría de esas mordeduras son exploratorias. Un tiburón pequeño o mediano que confunde un pie que chapotea con un pez, muerde una vez y se va. Y casi ninguna es mortal. Pero entre los que sí importan está el tiburón toro, robusto, territorial y capaz de entrar en agua dulce y salobre, cazando justo en la franja marrón y removida donde todo el mundo se baña. En su mundo, en esa agua donde no ve nada, tú eres una silueta que se mueve de forma torpe. Y una silueta torpe, para él, es una pregunta que responde con la boca. Los locales lo saben y por eso evitan bañarse al amanecer y al atardecer, cuando los tiburones se acercan más a la orilla a cazar. Evitan el agua turbia después de una tormenta y no se meten cerca de bancos de peces que saltan ni de pescadores que están limpiando capturas. No es miedo al mar, es saber a qué hora el mar es de otro. La estadística está de tu lado de forma abrumadora, pero la estadística no te sirve de nada si te metes justo en el momento y el lugar equivocados. El número 4 es la serpiente venenosa más grande de Norteamérica, y vive aquí. La cascabel diamante del este puede superar el 1,5 metros con facilidad. Es gruesa como un brazo, y tiene un veneno hemotóxico que ataca la sangre y el tejido, capaz de mandar a un adulto al hospital y de dejar secuelas si el tratamiento se retrasa. A su manera es honesta. Avisa con el cascabel, te concede el segundo de retirada que otras no dan. El problema, como siempre, es dónde vive. En los pinares, los bordes de matorral y las lindes de urbanización del norte y centro del estado, exactamente en la franja donde las casas nuevas se comen el pinar. Se enrosca bajo una palma enana, junto a un montón de mantillo, en la sombra del cobertizo. No te busca. Confía en su camuflaje y en que tú vayas mirando el móvil en vez del suelo. Y aún así, por seria que sea, todavía no es lo peor de esta lista. Lo peor de Florida no muerde. El número 3 flota en la misma orilla donde tus hijos saltan las olas, y casi no se ve. Una burbuja azul violácea del tamaño de un puño, con una cresta translúcida. La carabela portuguesa. Y aquí va un dato que descoloca a mucha gente. No es una medusa. Es una colonia de organismos que viven pegados y funcionan como uno solo, empujada por el viento, no por sus propios movimientos. Lo peligroso son sus tentáculos. Hilos casi invisibles que pueden extenderse metros por debajo y por detrás de la burbuja, cargados de células urticantes que provocan un dolor intenso, marcas como latigazos y, en personas sensibles o con muchas picaduras, una reacción seria. Lo verdaderamente traicionero es que sigue picando incluso muerta y varada en la arena. Un niño que recoge esa bolsita azul tan bonita de la playa se lleva la misma descarga. Cuando el viento sopla de cierta dirección, aparecen por cientos. Y lo peor es lo difícil que resulta verla a tiempo. La burbuja flota tan baja y tan translúcida que se confunde con el reflejo del sol en el agua. Y los tentáculos, que son lo que de verdad importa, son prácticamente invisibles bajo la superficie. Puedes estar a varios metros de la burbuja y aún así estar dentro de su alcance. Cuando el viento sopla de cierta dirección durante días, aparecen por cientos y las playas se llenan de banderas moradas de aviso, que la mitad de la gente ignora porque el mar se ve perfecto. No te persigue, no te caza. Simplemente estaba flotando ahí, empujada por el viento, y tú entraste caminando en su camino. El número 2 está enterrado bajo la arena, justo donde pisas. La raya. Miles de personas al año, solo en Florida, meten el pie en el agua somera de la orilla y aterrizan sobre una raya que estaba medio enterrada, invisible, esperando a que pasara un cangrejo. La raya no ataca, reacciona. Al sentir el peso encima, azota la cola hacia arriba y clava el aguijón dentado, normalmente en el tobillo o en el pie, inyectando un veneno que provoca un dolor descrito como uno de los peores que existen, además de una herida sucia que se infecta con facilidad. Es la lesión marina más común del estado, muy por encima de cualquier tiburón. Y por eso los que viven aquí no caminan normal al entrar al mar. Arrastran los pies por la arena, el famoso shuffle, para que la vibración avise a la raya y se vaya antes de que la pises. Ese pequeño gesto, que un turista jamás hace porque nadie se lo enseñó, es literalmente la diferencia entre un día de playa y una tarde en urgencias. Fíjate en el patrón.
porque es el mismo que se repite en la parte alta de esta lista. La raya no es agresiva, no es rara, no es exótica y no te está buscando. Es cotidiana, está en la orilla de todas las playas del estado y hace daño precisamente porque es invisible, enterrada bajo 2 dedos de arena, en el agua que te llega a las rodillas, en el sitio donde te sientes absolutamente seguro. Y aún así, con todo lo común que es, todavía no es lo peor. Lo peor de Florida ni siquiera se puede ver con los ojos. Y llegamos al número 1. Y aquí tengo que ser honesto contigo, porque el número 1 de esta lista, técnicamente, ni siquiera es un animal. Es un organismo microscópico, una ameba llamada Naegleria fowleri, y la llaman comcerebros. Vive en agua dulce templada, manantiales, lagos, canales, charcas, ríos lentos. Precisamente el tipo de agua que Florida tiene en abundancia y a temperatura perfecta buena parte del año. No te muerde, no te pica, no te la contagia a nadie, y beber ese agua no te hace nada. Solo hay una forma de que entre: por la nariz, cuando saltas de cabeza, buceas, o el agua te sube con fuerza por las fosas nasales. Desde ahí puede alcanzar el cerebro y provocar una infección devastadora que, en la inmensa mayoría de los casos registrados, es mortal. Y ahora lo más importante, porque no se trata de arruinarte el verano. Es extremadamente rara. Hablamos de un puñado de casos al año en todo el país, frente a millones y millones de personas que se bañan en esas aguas sin ningún problema. La probabilidad de que te ocurra es minúscula, pero está en el número 1 por lo que representa a la perfección. En Florida, el agua más hermosa, la más transparente, la más templada, la que más ganas dan de saltar de cabeza, es exactamente la que este organismo necesita. No hay colmillos, no hay ojos en la superficie, no hay un solo instante de miedo que recordar. Hay un manantial precioso, un salto desde el muelle, y agua entrando por la nariz. Y es tan cotidiano que da vértigo. No hablamos de adentrarse en un pantano prohibido ni de hacer una imprudencia, sino del gesto más veraniego y más inocente que existe: tirarse de cabeza al agua un día de calor. Por eso los que conocen bien estas aguas evitan remover el fondo en charcas templadas y estancadas en pleno agosto, y algunos, sencillamente, se tapan la nariz al saltar. Un gesto ridículo, de 2 segundos, contra la única cosa de esta lista que no puedes ver, no puedes oír y no puedes esquivar. Ese es el verdadero rostro del peligro en Florida. No es el caimán del canal, aunque sea el que sale en las noticias. Es la raya bajo la arena que no viste, el tentáculo transparente que flotaba a tu lado, y el agua bonita donde te lanzaste de cabeza sin pensarlo. El monstruo más grande de la lista era, al final, el que menos te iba a matar. Y lo que remata la lista ni siquiera se puede ver. Vuelve por un momento al manantial del principio. El agua cristalina, los niños en el muelle, el sol entre los cipreses. Nada de eso era mentira, y ese manantial sigue siendo uno de los lugares más hermosos de Estados Unidos. Y tampoco era del todo seguro. Florida no es cruel, es cálida, húmeda, y está desbordada de vida los 12 meses del año, y esa abundancia, la misma que llena sus aguas de manatíes, peces y aves. Es exactamente lo que la convierte en el estado biológicamente más intenso del país. Por eso los que viven aquí de verdad no le tienen miedo al agua. Aprenden a arrastrar los pies al entrar al mar, a mirar la orilla del canal antes de acercarse, a saber qué manantial y qué época del año evitar, y a no dejar que un niño recoja una bolsita azul de la arena. No es paranoia, es leer el lugar donde viven. Y esa es la diferencia entre el turista y el local. El turista ve un paraíso y baja la guardia del todo. El local ve el mismo paraíso, lo disfruta igual o más, pero sabe exactamente en qué momento del día, en qué agua y en qué época hay que tener los ojos abiertos. Ninguno de estos 11 animales es un monstruo. Todos son, sencillamente, lo que la evolución y el clima hicieron de ellos en el rincón más cálido, húmedo y vivo del país. Así que dime una cosa antes de irte. De estos 11, ¿cuál no viste venir? ¿Que Estados Unidos tuviera cocodrilos de verdad, o lo que puede entrar por la nariz en el agua más bonita del estado? Déjalo en los comentarios, y suscríbete, porque la próxima parada deja atrás el agua y cruza al desierto de la frontera, donde no hay dónde esconderse del sol, y el suelo mismo aprendió a matar.